Hola, ¿qué tal? Muy amables por seguirnos acompañando en este canal de YouTube Ariel Explica. En el último programa hablamos sobre las FARC, su historia, su evolución, transformación y cómo llegamos al proceso de paz. Esta vez vamos a hablar sobre paramilitarismo, pero es una historia muy compleja. Por un lado, no hubo un solo grupo paramilitar. En los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató más de 100 grupos paramilitares. Dos, porque el paramilitarismo en Colombia no fue como el modelo de terrorismo de Estado de la dictadura argentina, tampoco como las patrullas de autodefensa civil guatemaltecas o las rondas campesinas peruanas. Este fue un modelo de paramilitarismo que tenía mucha relación con el Estado, pero era independiente económicamente. De hecho, no era el Estado el que le pagaba a los paramilitares, sino los paramilitares tenían doble nómina, y eso marca sustanciales diferencias en la forma de comportamiento. Lo tercero, porque su violencia, como lo ha dicho el Centro Nacional de Memoria Histórica, es increíble. Empalamientos, descuartizamientos de personas, desplazamientos masivos. Hubo un momento en Barrancabermeja donde los negocios más prósperos eran vender motosierras y vender ataúdes. Y eso marcó sustancialmente el mapa político, el mapa de la productividad y el mapa geográfico en Colombia. Y lo último, claro, la parapolítica. Aquí tuvieron que ver mucho los políticos. Mientras con las FARC era asesinar políticos y secuestrarlos, aquí era apoyarlos. Acompáñenme a ver estas 4 explicaciones. Hoy vamos a hablar sobre paramilitarismo y vamos a hacer 4 grandes explicaciones. Primera, los orígenes. Haciendo una abstracción muy grande, se puede decir que el paramilitarismo en Colombia tuvo 4 grandes orígenes. El primero se dio bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, el abuelo de la hoy senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia. En ese gobierno se dijo que era legal crear estructuras paramilitares. Y básicamente las fuerzas militares preparaban ejércitos privados a los grandes ganaderos. La disculpa era sobre todo proteger a los ganaderos del robo de ganado o el abigeato. Eso se da en los años 60, 70, hasta la primera parte de los 80. En los 80 se da el segundo origen, y es que las guerrillas comienzan a tener el secuestro como una práctica sistemática para recaudar fondos. Y en ese momento surgían unos nuevos ricos. Esos nuevos ricos eran narcos. Entonces se secuestra a la hermana de los Ochoa, miembros del cartel de Medellín. Y en ese momento Pablo Escobar decide crear una estructura paramilitar para combatir a las guerrillas que estaban secuestrando. Y se crea el MAS, o Muerte a Secuestradores. Para primera parte de los 80, ya el paramilitarismo tenía el apoyo de las fuerzas militares, de los ganaderos y de los narcos. El tercer origen se da con la elección popular de alcaldes y gobernadores entre 1986, 1987, 1988. Hasta ese momento, los alcaldes y gobernadores por los cuales ustedes votan no se elegían popularmente. Los escogía el gobierno, el presidente y el gobierno, el partido que ganaba la presidencia, y lo repartía en una estrategia de unos a los conservadores, otros a los liberales. Cuando se da la elección de alcaldes por elección popular de alcaldes y gobernadores, entonces lo que hace la clase política es que ve un riesgo. Dicen, vamos a perder el poder, nosotros que siempre hemos mandado, nos van a quitar las alcaldías y las gobernaciones. Entonces los políticos buscan a los narcos y buscan a los paras para matar a la competencia política. Eso se conoció como la estrategia de la guerra sucia, y una operación donde participaron agentes estatales, narcos y paramilitares, que se llama el Baile Rojo. Más de 4.000 miembros de la UP fueron masacrados, pero no solo la UP, muchos otros. Para finales de los 80, entonces los paras ya tenían el ejército, tenían los ganaderos, tenían los narcos y tenían la clase política. El cuarto momento de los paramilitares, pues obviamente es todo el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. En ese momento, el DAS, por ejemplo, pasaba listados a los paramilitares para asesinar líderes sindicales o para asesinar políticos de oposición. De hecho, José Miguel Narváez, que termina siendo contratado por Fedegan en la administración de José Félix Laforí, el esposo de la hoy senadora María Fernanda Cabal, lo tuvo de asesor, fue uno de los determinadores del homicidio de Jaime Garzón. Desde ese momento era asesor de los grupos paramilitares.
También en ese momento estaba toda la lógica de los contratistas y mercenarios. Jair Klein estaba trabajando para los grupos paramilitares y existía toda la lógica de limitar todo lo que fuera oposición, porque eso era comunismo y era de izquierda. Así, para 1997, el paramilitarismo tenía el apoyo de parte de las fuerzas militares, los ganaderos, sectores políticos, élites políticas locales y regionales y narcotraficantes. Así Carlos Castaño crea en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia. De hecho, Castaño era miembro del Cartel de Medellín, pero terminó trabajando para el DAS y para los Pepes o perseguidos por Escobar, bajo el alias o el seudónimo de Alecos. Una vez cae Escobar, el Estado prácticamente legaliza todos los ejércitos de los Pepes, luego pasan a llamarse las famosas Convivir, y una vez se ilegalizan las Convivir entre el año 96 y 97, casi unos días después se crean estas Autodefensas Unidas de Colombia. Y en ese momento se lanza la primera gran ofensiva paramilitar. Obviamente, y esta es la segunda explicación, grupos paramilitares hay desde los años 60, como les dije en la introducción, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó más de 100. Pero su principal ofensiva y su articulación en una federación se dio en 1997 con el mando de Carlos Castaño y con las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese momento lanzan una ofensiva por todo el país. Y eso es lo que muchos llaman que fue la verdadera guerra en Colombia. Más de 8 millones de desplazados, personas que les quitaban las cabezas, los descuartizaban, empalamientos, fue toda esa ofensiva. Y aquí hubo 3 características. 1, el campo arrasado. Los paramilitares llegaban y quemaban casas, como esta noticia del Tiempo. Para el caso de Ituango, quemaron 100 casas. Y decía uno de los hermanos Castaño, Fidel, nosotros llegamos y arrasamos con todo. Los que se van es porque tienen que ver y los que se quedan tienen que trabajar con nosotros. 2, unos temas que llamaban homicidios ejemplarizantes. Cortaban cabezas, violaban mujeres. Como les decía también en la introducción, en Barranca Bermeja, donde operaba el bloque Central Bolívar, uno de los negocios más rentables era vender motosierras. En Putumayo había un comandante paramilitar que le decían el alias de motosierra. Y ese tipo de violencia indiscriminada contra la población pues causaba adhesión. Nadie podía protestar o decir algo porque inmediatamente le cortaban la cabeza o lo desmembraban. Y lo tercero muy importante es que eso causó una homogenización política. Es decir, los paramilitares con toda esa cantidad de desplazamiento podían direccionar esta población para que votara por X o por Y candidato. Ese es el origen de lo que se entiende como parapolítica, la captura de la representación política de los cuerpos uninominales y plurinominales en el Estado colombiano. Tercera explicación. ¿Se acuerda que en el programa pasado hablamos de las FARC y el tema de la FARC política? La FARC política era secuestrar, asesinar y obligar a renunciar candidatos. Hubo algunos casos de apoyos, pero en general era sabotear. Y la vez pasada lo vimos esa explicación. La parapolítica era diferente. No se trataba ni de secuestrar ni de asesinar, sino de apoyar candidatos. Entonces, cuando los paramilitares tenían todo ese capital social, habían hecho toda la homogenización política, muchos de ellos deciden pactar con los políticos. Se da el famoso Pacto de Ralito. Y más de 60 congresistas de la bancada del gobierno en ese momento de Álvaro Uribe Vélez están hoy presos por relaciones con paramilitares y ya han sido juzgados. De hecho, ya muchos están libres y tienen a sus hijos lanzados en ese momento siendo congresistas, alcaldes y gobernadores. La parapolítica entonces fue un fenómeno en el que los paramilitares negocian con los políticos. Y era tanta la desconfianza de los paramilitares frente a los políticos que los obligaron a firmar pactos como Chibolo y Ralito. Los jefes paramilitares entonces dividían el territorio. El mejor ejemplo de esto fue Jorge 40, comandante del Bloque Norte, departamento del Cesar, que lo llamó distritos electorales. La zona del norte se le asignaba a un candidato, la zona del centro a otro candidato y la zona del sur a otro candidato. Ustedes aquí van a ver los ejemplos de Díez Malof o de Eleonora Pineda. Eran personas que en un municipio compitiendo contra centenares de candidatos a Senado lograban sacar el 80 o 90% de los votos. La pregunta aquí es, ¿para qué? ¿Para qué el paramilitarismo eligió más del 30% del Congreso? Para ganar plata, pues con un viaje de coca recogían mucho más de lo de un sueldo de un senador.
De hecho, muchos paramilitares parapolíticos votaban de diferente forma las leyes. Pero solo hubo un tipo de ley. Solo hubo un tipo de ley donde todos los parapolíticos desobedecían sus partidos y votaban como bancada de la parapolítica. Ni siquiera fue la reelección de Uribe, aunque muchos de ellos la votaron, pero algunos no. Las únicas leyes que ellos votaron como bancada son las leyes de tierra. La ley de saneamiento de la propiedad, lo que reglamentaba las zonas y reservas forestales. Para ellos necesitaban legalizar todo el despojo de tierras, porque el paramilitarismo, con todos esos desplazamientos que hablamos en la segunda explicación y esa homogenización política, pues le quitó a los campesinos cerca de 6 millones de hectáreas. Miren estos datos de sentencias judiciales, no son estudios, son las sentencias que sacan los jueces. El paramilitarismo es responsable de más del 50% del despojo de tierra y la mayoría de ese despojo son a pequeños propietarios, no a los grandes terratenientes. Por alguna razón, los testaferros de los paramilitares le terminaron cediendo o vendiendo a políticos y empresarios que hoy tienen toda esa tierra despojada. Ellos se hacen llamar terceros de buena fe, es decir, que adquirieron la tierra pero que no sabían que todo eso estaba manchado de sangre. Y ellos por eso no quieren el proceso de paz y no quieren la justicia transicional porque les va a tocar devolver todo lo que se robaron. También por eso, la hoy senadora María Fernanda Cabal, que viene del gremio de los ganaderos, está promoviendo un proyecto de ley para legalizar todo ese despojo. El paramilitarismo, por tanto, cambió el mapa político porque desplazó mucha gente que después no pudo votar. Cambió el mapa de la productividad, sembraron palma y en general agroindustria. Y cambió el mapa de la propiedad, sobre todo en la costa atlántica, en el Urabá, en el Magdalena Medio. Miles de campesinos lo perdieron todo. Cuarta explicación. Como les dije en la introducción, Colombia, en su conflicto armado, creó una economía de guerra que hacía que los actores pudieran vivir sin la necesidad de financiamiento de potencias extranjeras o del Estado. El paramilitarismo entonces creó esa economía de guerra y no necesitaba que el Estado lo financiara. Tenían mucha relación, pero no dependía de las armas del Estado ni de los sueldos del Estado. Esto les dio mucha autonomía. Cuando las élites políticas ya habían robado toda la tierra que podían, habían asesinado toda la oposición, todo lo que les conté en las anteriores explicaciones, las élites políticas dijeron, ya no nos sirven, váyanse, ya hicieron el trabajo sucio, se tienen que ir. Y los paramilitares dijeron, un momentico, nosotros les ayudamos a ustedes, pero también queremos quedar con algo. Y entonces nacen las famosas BACRIM, hoy llamado Grupos Armados Organizados. Cuando se da la desmovilización paramilitar, cerca del 22% de los paramilitares reinciden. Comparemos, con las FARC la reincidencia llega al 14%, que está en estándares internacionales. Aquí fue el 22%. Pero incluso ese no era el problema. El problema era que cerca del 80% de los mandos medios reincidieron. Pirata, Cuchillo, Sebastián, Valenciano, todos ellos, Don Mario, todos ellos se habían desmovilizado y luego se rearmaron. De ahí nacen una serie de grupos y denominaciones, inicialmente en 2006, 2007, 2008, fueron más de 100. Y luego se fueron reduciendo porque entre ellos se iban cooptando. Y es lo que ustedes hoy escuchan como Clan del Golfo o el Clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Es lo que ustedes escuchan como Caparrapos. Es lo que ustedes escuchan como Organización Nueva Generación o como los Pachenca. Vienen de toda esa desmovilización paramilitar. ¿Qué son ellos? Ellos son mercenarios. Si usted que me está viendo tiene plata para contratarlos, para matar a alguien, los puede contratar. Yo los puedo contratar. Ellos se venden al mejor postor. Muchas de estas pequeñas estructuras mercenarias son las que matan líderes sociales, pero no por un tema ideológico, sino porque hay alguien detrás pagándole. Esa es la herencia de esta guerra, que hasta la vida de una persona vale 500.000 pesos de un líder social, porque hay un montón de mercado negro de mercenarios que trabajan al mejor postor. Son como guardias pretorianas, como ejércitos privados. Yo sé que usted no me va a creer todo esto que le estoy contando. Le pido el favor que lea el informe del Centro de Memoria Histórica Basta Ya, que vea los libros que nosotros hemos escrito en la Fundación Paz y Reconciliación, que googlee, que miren las noticias, que haga un estudio y se dará cuenta que hay una relación perfecta entre clase política, paramilitarismo y violencia política. Porque aquí en este país el que piense diferente lo pueden matar.